Hola mis amigos, que el Espíritu Santo los bendiga con la palabra, la meditación que haremos ahora. Espero que creo que Él abrirá el entendimiento de los interesados, de aquellos que tienen oídos para oír. Y quien tiene oídos para oír son aquellos que oyen y obedecen. Todo el mundo tiene oídos, pero hay aquellos que tienen oídos para oír la voz de Dios. Y quien tiene oídos para oír mi voz, en otras palabras, Jesús está diciendo eso. Aquel que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Jesús dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces usted puede entender aquí que quien tiene los mandamientos y los guarda en un cofre no va a resolver nada. Quien tiene los mandamientos de Dios y los deja tomando polvo allá simplemente para decorar en un vajillero o algo así, esto no quiere decir que ama al Señor Jesús. Quien lo ama de verdad, guarda sus mandamientos, o sea, su palabra. Los mandamientos son la palabra de Dios. Aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, usted ve a mucha gente, muchas personas diciendo, yo creo en Dios. Otros dicen, yo amo a Dios, yo lo amo, lo amo. Todo es de la boca hacia afuera. Es una tremenda hipocresía en este mundo. Incluso dentro de las iglesias, muchos oficiales de la iglesia también hablan la misma cosa. Porque decir, yo te amo, Jesús, eso es muy fácil, es simple. No cuesta nada, pero obedecer sus mandamientos, su ética, obedecer su palabra, practicar su palabra, ahí es que son otros 500. Esta es la realidad. Entonces, usted verifica aquí que todos los que tienen conocimiento del Altísimo y tienen conocimiento a través de su palabra, tienen una reacción u otra. O la persona cree y obedece, o ella cree pero no le da crédito, no obedece. Primero está la vida de ella. Entonces, en este universo de personas que conocen la palabra de Dios, entonces existen aquellos que fueron llamados y escogidos. En otras palabras, aquellos que fueron llamados y los que fueron escogidos y los que fueron rechazados. Entonces, ¿cuál es el criterio que yo veo aquí en la palabra de Dios? De aquellos que fueron llamados y escogidos, aquellos que verdaderamente guardan, practican, obedecen, moldean sus vidas de acuerdo a la palabra de Dios, pautan en sus vidas de acuerdo a la palabra de Dios, colocan su carácter de acuerdo con la palabra de Dios. Son personas que viven porque, imagínese usted, cómo es que una persona dice que ama a Dios
y vive con mentiras? ¿Cómo es que una persona dice que ama a Dios y vive en la prostitución, en la pornografía, y vive en el engaño? Que vive con codicias. ¿Cómo es que una persona dice que ama a Dios, pero sus proyectos personales están por encima de todo? No hay cómo. Entonces, mis amigos, nosotros estamos hablando aquí. No estamos aquí como paladinos de la justicia. No, no, no. Estamos aquí enseñando. Estamos haciendo aquello que es nuestro trabajo. Yo fui llamado para eso, para predicar el evangelio. Claro que antes de hablar para ustedes, yo tengo que vivirlo para mí. Es obvio cómo yo puedo enseñar una cosa que al mismo tiempo yo no vivo. Pero yo puedo hablar eso a ustedes. Mi conciencia es limpia, absolutamente limpia, transparente. Entonces yo puedo y tengo autoridad. Yo tengo autoridad para hablar con usted. Por ejemplo, usted que vive una vida completamente descalificada con respecto a su casa, a su familia, a su casamiento, a su vida personal, una vida desordenada. Nosotros podemos hablarle a usted lo que está escrito. Aquí el Señor Jesús nos enseña porque hemos practicado. No somos perfectos. No somos. No quiere decir que somos perfectos. Deberíamos ser, pero infelizmente nosotros somos humanos, somos de carne y hueso, somos materia, nosotros somos polvo y nada más que eso. Sin embargo, nuestro espíritu observa esas palabras y busca ponerlas en práctica porque sabemos que nuestra alma depende de nuestra obediencia a la palabra de Dios, en pautar nuestra vida de acuerdo con su palabra. Y yo no soy burro. Yo voy a cuidar primero de mí, de mi salvación, de la salvación de mi alma. De eso no tengo duda. Y delante de lo que Dios me ha dado, entonces nosotros estamos hemos transferido a las personas que quieren ser salvas, que quieren salvar sus almas. Porque después que mueren ya no hay más solución ni más salida, no hay más vuelta. Es una sola vez. Entonces, usted que me escucha en estos momentos y que vive una vida medio allá y medio acá, un pie en la iglesia y otro en el mundo, que intenta agradar a uno y a otro, que usted intenta agradar a Dios y también a amigos conocidos, porque usted no quiere ser avergonzado por causa de su fe. Entonces usted tiene que decidir si usted queda entre una cosa y la otra. Usted va a perder aquello que Dios ha ofrecido. Y hay que considerar, obviamente, que usted fue llamado, pero no fue escogido, porque quien fue llamado y escogido permanece hasta el fin. Quien fue llamado y escogido ama al Señor, ama sus mandamientos, ama su palabra, practica su palabra, coloca en práctica su palabra, porque el pensamiento de Dios o los pensamientos de Dios son para la vida, son para nuestra vida. Es para nuestro propio bien. Él no necesita de nosotros. Él no necesita de usted, ni de mí, ni de nadie. Él es autoexistente, autosuficiente. Él es divino. Nadie lo creó, nadie lo hizo, nadie lo generó. No, Él ya es Dios. Antes que todas las cosas, Él siempre fue. Entonces, ¿quién obedece? ¿Quién tiene juicio para obedecer? Entonces, recoge los frutos de la obediencia. Pero quien no practica, quien no obedece, va a cosechar los frutos de la desobediencia. Y eso solamente depende de la persona. El que teme mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Jesús está
señalando, ese es el que me ama. Y aquel que me ama, es decir, el que verdaderamente me ama, será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Jesús se ha manifestado a nosotros. ¿Cómo, obispo? Con revelaciones, con instrucciones, con orientaciones. Y todo lo que Él me ha dado, yo les he pasado. Yo he compartido con todos, obviamente, que creen, con todos los que quieren salvar su propia alma. Entonces, mi amiga y mi querido amigo, lo que yo les enseño a ustedes, yo les enseño a mis hijos, yo les paso a ellos también. Mi herencia yo voy a dejarle aquí a ellos y ellos van a dejar para sus consiervos, porque todos sirven a Dios. Entonces, cuando ellos sirven a Dios, ellos sirven con la revelación que Dios les da. Cuando nosotros servimos a Dios, Él nos sirve primero, Él nos da para que se lo distribuyamos a las personas. Entonces, esa es la herencia que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, su palabra. Y hay más, su palabra, sus promesas, son un título de propiedad que nosotros poseemos. Ese título es registrado en el reino de los cielos. ¿Y quién los obedece? A los mandamientos de Dios, quien obedece a los mandamientos de Dios, quien sigue la palabra de Él, entonces ese es bienaventurado, ese es feliz. Como dice el salmista allá en el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme al Señor y anda en sus caminos. Entonces, quien teme al Señor es aquel que ama al Señor, que ama sus mandamientos, que sigue su palabra, que sigue sus consejos, que practica su palabra independientemente del mundo en el que vive. Esa es la realidad. Y Jesús entonces dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, revelaciones gloriosas que reciben apenas aquellos que lo aman de hecho y de verdad. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre de Jesús. Amén.